Estoy dando la introducción, seguimos. Otro verso. Esto significa que todo el que pertenece a Cristo se ha convertido en una persona nueva. La antigua ha pasado, una nueva vida ha comenzado. El tener un encuentro con Jesús nos transforma, nos quita un velo de encima que nos permite crecer en distintas áreas. Dios quiere que seamos transformados en todas las áreas de nuestra vida. Esto ya lo dijimos desde la semana pasada. Colosenses 1 del 10 al 11 dice, para que vivan de manera digna del Señor, agradándolo en todo. Dios quiere que lo agrademos en todas las áreas de nuestra vida, no solamente en algunas. No solamente, recuerden que asistir está bien, congregarse está bien. Dios quiere que crezcamos en nuestra área del matrimonio, en nuestra área familiar, en nuestra área de ser responsables en la escuela, en el trabajo, en todas las áreas. Dios quiere que tengamos un crecimiento, en ser amables afuera con los demás. Dios quiere que crezcamos en todas esas áreas. Muy bien, esto implica dar fruto en toda buena obra, crecer en el conocimiento de Dios y ser fortalecidos en todo sentido, vuelve a decir aquí en todo sentido, con su glorioso poder. Así perseverarán con paciencia en toda situación. Quiere decir que así estaremos preparados para cualquier situación. Crecimiento. La Biblia menciona 4 principales áreas en las que Jesús crecía y era transformado. Esto lo tenemos en el libro de Lucas 2:52. Jesús crecía en sabiduría, en estatura y en el favor de Dios y de toda la gente. Lo vamos a poner aquí en forma de lista. Jesús crecía mentalmente, físicamente, en su relación con Dios y en su relación con las personas. 4 áreas. Y nosotros en las próximas semanas nos vamos a estar metiendo a estas 4 áreas, porque Dios quiere que estemos desarrollados igual que como Él nos dejó su ejemplo. Así que 1 Samuel dice acerca de otro hombre en la Biblia que nos menciona cómo es el crecimiento. Dice, mientras tanto el niño Samuel crecía también en estatura física igual que Jesús, en el favor del Señor y en el favor con toda la gente. ¿Sí? Entonces aquí tenemos cómo debemos de ir creciendo nosotros como cristianos o como personas que hemos tenido un encuentro con Jesús. Tiene que haber crecimiento en nuestras vidas. Para poder ser transformados y dar frutos en nuestra vida necesitamos estabilidad. Entonces partimos de estar estables. Una persona que quiere crecer necesita ser plantado, estar estable. Entonces, y estar bien plantados en el área que queremos crecer. Si yo quiero crecer en el área financiera, yo necesito primero entender, estar bien estable. No puedo tener un desorden, un mar así donde está todo desorganizado. No sé cuánto entra, no sé cuánto sale. Necesito poner en orden mis entradas, mis salidas, mis gastos mensuales, gastos fijos, cuenta corriente. Todo eso tengo que estabilizar primero. ¿Qué más tengo que estabilizar? Mi manera de comprar. Tengo que poner una base para poder crecer sobre eso. Tengo que también plantarme en una buena tierra. Significa que alrededor de mí debe de haber personas que también tienen mucho más experiencia que yo en finanzas. Entonces debemos de buscar estabilidad. Y aquí lo tenemos, Jeremías 17 del 7 al 8 habla de un árbol con raíces profundas. Dice, pero benditos son los que confían en el Señor y han hecho que el Señor sea su esperanza. Una persona estable confía en Dios. ¿Sí? Son como árboles plantados junto a la ribera de un río, con raíces que se hunden en las aguas. Raíces bien fundamentadas. A esos árboles no les afecta el calor, ni le temen a los largos meses de sequía. Sus hojas siempre están verdes y nunca dejan de producir fruto. Personas estables crecen. Personas estables se ponen como un árbol frondoso, que da sombra, o sea, cobija a los demás. Y aparte da fruto. Entonces todos queremos estar abajo de un árbol frondoso con mucha sombra y aparte que tenga frutos. Imagínate, es como, no sé, los árboles de mango, los han visto, son grandes, enormes. Y aparte pues un fruto te cae, te refrescas, te nutre, te quita la sed, sientes un buen sabor. Entonces Dios nos dice que podemos ser semejantes a estos árboles enormes que dan fruto siempre si confiamos en Él. Esta confianza nos va a traer estabilidad. Muy bien. Perdón. Y en el libro de Juan
se nos habla de Jesús que Él es la vid verdadera. Dice, ciertamente yo soy la vid, ustedes son las ramas, los que permanecen en mí y yo en ellos producirán mucho fruto, porque separados de mí no pueden hacer nada. El que no permanece en mí es desechado como una rama inútil y se seca. Todas las ramas se juntan en un montón para quemarlas en el fuego. Si ustedes permanecen en mí, mis palabras permanecen en ustedes, pueden pedir lo que quieran y se les será concedido. Cuando producen mucho fruto, demuestran que son mis verdaderos discípulos. Eso le da mucha gloria a mi Padre. Entonces, está hablando de una permanencia en Cristo. Permanecer en Cristo no solamente es escuchar su palabra. Jesús mismo dijo que el que permanece en Él es aquella persona que escucha la palabra y la pone en práctica. Escuchar y poner en práctica. Eso es permanecer en Jesús. El que escucha y no pone en práctica, entonces Jesús mismo dijo, ese no es una persona que permanece en mí. Esa es una persona que edifica la casa sobre la arena, que viene la prueba y es derribado porque nunca puso en práctica nada, nunca practicó. Alguien que no se prepara para las cosas, para la vida, va a fallar. Alguien que no se prepara para correr una carrera no va a poder ni completar los primeros 5 kilómetros. Si quiere correr un medio maratón, va a estar muy difícil. Entonces, permanecer en Jesús es escuchar lo que Jesús dice y ponerlo en práctica. Muy bien, y eso requiere estabilidad. El propósito de Dios para nuestras vidas es ser transformados para dar fruto y ayudar a otros. Y tenemos aquí Juan 15:16. Ustedes no me eligieron a mí. Jesús nos eligió, dice, yo los elegí a ustedes. Les encargué que vayan y produzcan frutos duraderos. Así el Padre les dará todo lo que pidan en mi nombre. Vuelve a decir que si pedimos, Él nos va a dar. Pero tenemos que permanecer, tenemos que crecer, tenemos que ser transformados, tenemos que dar fruto. Mateo 3:8 dice, produzcan frutos que demuestren una vida diferente, una vida de arrepentimiento. Muy bien, vamos a empezar. Este fue un resumen corto de lo que fue la semana pasada. Vamos a meternos a lo que es transformados en nuestras relaciones con los demás. Transformados en nuestras relaciones con los demás. Son muy importantes las relaciones con las demás personas. No podemos relacionarnos de la misma manera con todas las personas, pero sí podemos esforzarnos en buscar la paz con todos. ¿Sí? No se puede tener una increíble amistad con toda la gente. De hecho, decimos, hay un dicho que los amigos se les cuenta con la mano y de una sola mano. Los amigos en nuestra vida decimos, no, pues y que sobran dedos. Así llegamos a decir. Ojalá que tengamos más que los dedos de la mano. Pero la idea es de desarrollar buenas relaciones, desarrollar buenas amistades. Nosotros tenemos el privilegio de escoger las amistades. Fue lo que Jesús hizo. Pero también Jesús con su propia vida nos enseñó que Él no tuvo problemas con relacionarse con las personas. Y nos enseñó cómo se relacionaba con las multitudes, cómo se relacionaba con su familia, cómo se relacionaba con los fariseos, que eran como sus adversarios, cómo se relacionaba con amigos que Él hizo durante la infancia, con la gente de ahí de Nazaret, donde Él creció. Nos enseñó cómo relacionarse y lo voy a estar mencionando aquí. Dice, antes de mencionarles cada área donde Jesús, les voy a leer esto. Miren, dice Romanos 12 del 16 al 18, vivan en armonía. Tenemos que aprender a vivir en armonía. O sea, Jesús a lo mejor no logró esa armonía con sus adversarios, pero buscó estar en paz con ellos. A veces que Jesús tenía que salir, simplemente alejarse de esas personas tóxicas. La Biblia dice que buscaron apedrearlo en varias ocasiones y Jesús simplemente se escapaba. Personas tóxicas totalmente. Entonces, aunque Él en esos momentos no los confrontó, porque no era lo adecuado, Jesús utilizó sabiduría. Hubo momentos que a sus adversarios los confrontó y habló con ellos de manera muy directa, pero Él siempre fue guiado por el Espíritu Santo para relacionarse. Y ahora, con todas las demás personas, a excepción de sus adversarios, Jesús buscaba tener armonía. Dice, no sean tan orgullosos, dice Romanos, aquí en la carta esta de Pablo, no sean tan orgullosos como para no disfrutar de la compañía de la gente común. Tenemos que aprender a disfrutar
de la compañía de las personas con las que trabajamos, con nuestros vecinos que convivimos. Tenemos que aprender, buscar la manera de relacionarnos con las personas de una manera armónica. O sea, ¿qué significa armonía? Pues que hay cosas en común que podemos buscar con cada grupo de personas distinto. Por ejemplo, ¿qué cosas tenemos en común con los vecinos? Pues queremos una calle limpia, queremos un lugar donde no haya, que se vea bien, que no haya un tiradero, que no haya un ruido que haga daño ahí en la cuadra, en la vecindad. Entonces podemos buscar cosas que tenemos en común y tener armonía. No necesariamente desarrollar una amistad increíble con ellos. Sí se puede, digo, pues qué bueno que podamos ser una influencia, y podamos todavía más presentar el mensaje a través de nuestros actos, más que de nuestras palabras, el mensaje de Dios, pero a veces no se puede desarrollar con todos una amistad, pero sí podemos buscar la armonía y la paz. Entonces dice, y no piensen que lo saben todo, nunca devuelvan a nadie mal por mal, compórtense de tal manera que todo el mundo vea que ustedes son personas honradas. Hagan todo lo posible por vivir en paz con todos. Esto es lo que nos recomienda el apóstol Pablo. Hagan todo lo que esté en sus manos por tener en paz. No estemos buscando pelea, estemos buscando paz. No estemos buscando tener la razón. El buscar tener la razón no desarrolla buenas relaciones. El buscar el conflicto no desarrolla buenas relaciones. El buscar la paz sí desarrolla buenas relaciones. Aún en los conflictos se puede buscar la paz y tener una buena relación, aún en el conflicto, ¿sí? Porque hay situaciones que enfrentamos y es un conflicto y nomás hay que resolverlo de manera pacífica, ¿sí? Ok, Jesús se relacionaba con distintas personas. Aquí vamos a poner sus discípulos. Dice en Lucas 10:1, después el Señor escogió a otros 72 discípulos. Tenía 72 discípulos. Luego, tiempo después, en Marcos 3, tiempo después Jesús subió a un monte y llamó a los que quería que lo acompañaran. Todos ellos se acercaron a él. Luego nombró a 12 de ellos y los llamó sus apóstoles. Entonces, de 72 sacó 12 de ellos y los llamó sus apóstoles, y después les dijo a ellos, ya no los voy a llamar siervos, los voy a llamar amigos. Todavía de este grupo de 12 sacó otros 3. Dice, 6 días después Jesús tomó a Pedro y a los 2 hermanos, Santiago y Juan, y los llevó a una montaña alta para estar a solas con ellos. Ahí fue cuando Jesús se transfigura, cuando Jesús se muestra como Él es realmente, como el Hijo de Dios, como ese ser lleno de luz, todopoderoso, y se muestra ante ellos, y tenía a Juan, a Santiago y a Pedro dentro. Si ven, 70, luego 12, y luego 3, y luego tenemos aquí en Juan 19:26, cuando Jesús vio a su madre al lado del discípulo al que él amaba, le dijo, apreciada mujer, ahí tienes a tu hijo. Esta es la escena de la cruz. Dice, y al discípulo le dijo, ahí tienes a tu madre. Y a partir de entonces ese discípulo la llevó a vivir en su casa. Ahí tenemos que de esos 3 había uno todavía con quien pasaba más tiempo. Jesús también tenía amigos con los que creció y se desarrolló en su infancia, en su juventud más que nada, en Nazaret, y lo tenemos aquí en Juan 11 del 1 al 3. Un hombre llamado Lázaro estaba muy enfermo, vivía en Betania. Betania estaba cerca de Jerusalén. Dice, con sus hermanas María y Marta. María era la misma mujer que tiempo después derramó el perfume costoso sobre los pies del Señor y lo secó con su cabello. Su hermano Lázaro estaba enfermo, así que las 2 hermanas le enviaron un mensaje a Jesús que decía, Señor, tu querido amigo está muy enfermo. Tu querido amigo, o sea, estaban hablando, Lázaro, aquel que conoces, que es tu amigo, está enfermo, te necesita. Y tenían toda esa confianza para enviarle un mensaje a Jesús y decirle, ven a ver a tu amigo. O sea, te necesita. Nosotros te conocemos, sabemos quién eres, sabemos que eres el maestro, sabemos que en ti hay vida, sabemos que en ti hay salvación. Éramos tus amigos desde antes, ahora te conocemos, has transformado nuestras vidas, pero ven que tu amigo está mal. Y Jesús, es esa parte de la Biblia donde se nos enseña que Jesús tardó 4 días en llegar,
Lázaro murió, Jesús llega, lo resucita y dice que antes de resucitar Jesús lloró y la gente decía, ¿cuánto Jesús amaba a esta persona? Verdaderamente era su gran amigo Lázaro, que vieron a Jesús llorar. Entonces, aquí estamos viendo los distintos ámbitos relacionales de Jesús, las distintas áreas donde Jesús se relacionaba. Entonces también Jesús se relacionaba con su familia. Pues sus principales, o más bien sus primeros mentores de Jesús, hasta podemos decir que hasta la adolescencia de Jesús fueron sus padres, María y José, fueron los que le hablaron del propósito, de cómo Dios lo eligió, de cómo a través de ángeles y cosas sobrenaturales que se involucraron en su nacimiento, como una estrella apareció, todas esas cosas de la Navidad, los padres se lo contaron a Jesús, se lo enseñaron. Cómo los ángeles desaparecieron en sueños, desaparecieron en vivo y hablaron con sus padres y todo eso. Los primeros mentores de Jesús obviamente fueron sus padres. Y él tenía una relación estrecha y fuerte con sus padres. Después de eso se nos muestra a través de la Biblia que Jesús estuvo aprendiendo ya directamente en la sinagoga, estuvo aprendiendo de la ley, estuvo siendo él una persona que estuvo estudiando. Entonces dice aquí, Jesús tuvo hermanos, la Biblia nos enseña eso, que Jesús tuvo hermanos. Sus hermanos ya no conocieron estas cosas de primera mano que tenían que ver con el propósito de Jesús, porque los hermanos de Jesús eran más chicos que Jesús. Entonces los hermanos les costaba mucho trabajo creer en Jesús. De hecho, cuando Jesús comienza su ministerio, los hermanos piensan que literalmente Jesús está mal de la cabeza, que está loco. Y vamos a ver aquí la historia. Marcos 3:20 al 21 dice, cierta vez Jesús entró en una casa, otra versión de la Biblia dice, regresó a su casa, dice, y las multitudes empezaron a juntarse nuevamente. Pronto ni él ni sus discípulos encontraron un momento para comer. Cuando sus familiares oyeron lo que sucedía, está hablando de sus hermanos, intentaron llevárselo. Está fuera de sí, decían, dice, está mal de la cabeza. Era lo que decían sus hermanos y como diciendo, Jesús, ya cálmate, o sea, no estés diciendo esas barbaridades de que tú eres una persona ungida, o sea, el Cristo, de que tú eres el Salvador, no estés diciendo cosas que no son ciertas según ellos decían. Nosotros te conocemos, somos tus hermanos y no estés diciendo esas cosas. A veces relacionarnos con la familia es difícil, no es fácil, pero también las relaciones son por etapas de tu vida. No es lo mismo tus amigos de la secundaria que tus amigos de la universidad, no es lo mismo. Los tuviste en distintas etapas. No es lo mismo tus compañeros de la escuela que tus compañeros del trabajo. No es la misma relación porque se desarrolló en distinta etapa de la vida. Los hermanos de Jesús no creyeron hasta que Jesús resucitó. Eso es una realidad. No le creyeron a Jesús, no creyeron que era el Mesías, que era el enviado de Dios, hasta que Él resucitó y probó todas las cosas que decía ser, las probó. Simplemente, y Él ya estaba probando muchas cosas, pero sus hermanos cerraban los ojos ante esto. Entonces, si ustedes siguen leyendo en Marcos 3, nos habla que después Jesús está haciendo ahí milagros y en otra casa y llegan nuevamente los hermanos de Jesús y le dicen, Señor Jesús, tu madre y tus hermanos te buscan. Y Jesús dice, mi madre y mis hermanos, y dice, mi madre y mis hermanos son los que hacen la voluntad de mi Padre, los que obedecen. A esos voy a llamar madre y hermanos. A ese voy a llamar mamá, al que obedece a mi Padre. A ese voy a llamar hermano, al que hace la voluntad de mi Padre. Y no era que estaba despreciando a su familia para nada. O sea, él tenía una relación con ellos, pero simplemente la etapa no era el momento en que ellos iban a creer para lo que él había sido enviado. Obviamente María sí, porque lo conocía todos los sucesos sobrenaturales que habían acontecido desde antes de su nacimiento, pero los hermanos les costaba mucho trabajo y tenemos que entender cuándo va a ser el momento apropiado para relacionarnos con una persona con la que no tenemos influencia. Hay veces que es simplemente alejarnos porque no están creyendo nada de lo que haces
Y llega un momento en que esas personas maduran y crecen, y uno también madura y crece, y Dios hace la obra por un lado, y también hace la obra en nosotros, y llega un momento en que tal vez después de muchos años podemos volver a relacionarnos con una persona, algún amigo del pasado, a alguna persona de la familia, con la que ya Dios nos ha dado gracia y favor. Entonces tenemos que aprender acerca de las relaciones. No podemos relacionarnos igual con todas las personas, ¿sí? Entonces, Jesús nos enseñó cómo se relacionaba con la gente. Dice la palabra aquí que Él tenía misericordia de las personas, tenía compasión. Dice Mateo 9, del 35 al 36, dice: Jesús recorrió todas las ciudades y aldeas de esa región, enseñando en las sinagogas y anunciando la buena noticia acerca del reino. Sanaba toda clase de enfermedades y dolencias. Cuando vio las multitudes, les tuvo compasión, porque estaban confundidas y desamparadas como ovejas sin pastor. Esta es una cosa clave. ¿Cómo se relacionaba Jesús con las personas, con las multitudes? A través de la compasión. Él hacía cosas por ellos, sin esperar recibir nada a cambio. Sin esperar recibir nada a cambio, hacía cosas por ellos, los sanaba, daba vista a los ciegos, sanaba a aquellos que no podían caminar, le devolvía el habla a las personas. Tantos milagros que hizo Jesús. Era su manera de relacionarse con las multitudes. Con sus amigos, pues era dedicándoles tiempo, mentoreándoles, enseñándoles, dedicándoles la calidad de su vida. Enseñanza y práctica Jesús con sus discípulos. Muy bien, entonces también Jesús nos muestra en la Biblia cómo se relacionó con sus adversarios. No vamos a poner versos aquí de cómo hacía esa relación, o por lo menos cómo podía mantener la paz con ellos momentáneamente, porque estos hombres le hicieron la guerra siempre a Jesús hasta que consiguieron lo que ellos querían, pero Jesús salió triunfante al final. ¿Sí? Entonces, pero hay muchas escenas en los evangelios donde se nos enseña cómo Jesús se relacionaba con la gente difícil. ¿Qué hacía Jesús ante la gente difícil? Él tenía que poner una distancia entre ellos porque ellos querían hacer daño. Otras veces llegó a confrontarlos, pero era cuando el Espíritu le dirigía a confrontarlos y a hablarles cosas. ¿Por qué? Y fíjense, con sus adversarios Jesús hasta el último día de su vida hizo misericordia. Él dijo en la cruz: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y cuando Jesús tuvo misericordia, aunque no se relacionó con ellos, aunque no desarrolló una amistad con ellos, ¿sí? Pero sí soltó misericordia y perdón para ellos. Y esto hizo que personas como el apóstol Pablo fueran después les haya llegado la misericordia y tuvieran una oportunidad para ser salvados. Algunos fariseos que creyeron después fueron salvados. Mismos fariseos que participaron en la crucifixión de Jesús fueron salvados por la misericordia que Jesús derramó aún hasta sus adversarios. Es por esa razón que nosotros debemos entender que debemos procurar la paz aún con nuestros enemigos. A lo mejor no teniendo una relación, hablando, platicando, haciendo cosas, pero sí soltando misericordia, guardando una distancia, pero dando misericordia y perdón, y diciendo: Dios, perdónalo. Señor, yo no le tomo en cuenta nada y te pido que no le tomas en cuenta nada, porque eso puede en un futuro ayudar a una persona. Muy bien, entonces, aunque nos relacionamos con distintos tipos de personas, lo más importante no es quiénes son las personas, sino quiénes somos nosotros. Fíjate bien, porque acabamos de hacer una clasificación de los tipos de personas que hay, ¿sí? Dijimos familia, familiares, amigos muy personales o íntimos, ¿sí? Con los que compartimos todo. ¿Qué más? Las multitudes. Acabamos de hacer una clasificación de personas. Pero aquí lo que yo quiero resaltar es que lo más importante no es quiénes son estas personas. Necesitamos saber quiénes son,
para nosotros aprender cómo los vamos a tratar. O sea, cómo es la manera cómo nos vamos a conducir en nuestro trato hacia ellos. Es importante saber que hay diferentes tipos de personas con las que nos relacionamos. Pero todavía más importante es saber quiénes somos nosotros. ¿Cuál es mi identidad? ¿Quién soy yo? ¿Cómo he sido formado? ¿Qué experiencias me ha dado la vida? ¿Qué errores he cometido? Necesito saber quién soy yo. Eso es lo más importante en las relaciones. Lo más importante. ¿Quiénes somos? Determina cómo vemos a los demás. Lo repito. ¿Quiénes somos? Determina cómo vamos a ver a las demás personas. ¿Sí? Entonces quiero leer una parte aquí de una historia que yo tengo, que saqué, y precisamente ahorita les voy a hablar sobre este libro. Les voy a recomendar un libro que traigo aquí, pero les voy a leer una historia que yo saqué de este libro. Dice así: un viajero que se acercaba a una ciudad grande preguntó a un anciano sentado junto al camino: ¿cómo es la gente de esta ciudad? ¿Cómo eran allá de donde venía usted?, preguntó el hombre. Terribles, contestó el viajero, desconsiderados, deshonestos, detestables en todo sentido. Ah, dijo el anciano, esa es la clase de gente que va a encontrar en esta ciudad. Apenas acababa de irse el viajero cuando llegó otro viajero a averiguar sobre la gente de la misma ciudad. Otro viajero. De nuevo, el anciano le preguntó: ¿cómo es la gente en el lugar que acaba de dejar usted?, le dice al segundo viajero. Y dice él: eran gente honesta, gente decente, trabajadora y generosa, declaró el segundo viajero. Me dio tristeza el dejar ese lugar. Dice: pues esa es la misma clase de gente que usted encontrará aquí, respondió el anciano. La manera como vemos a los demás es un reflejo de nosotros mismos. Sí, espero que sea clara esta historia. Una persona venía quejándose de toda la gente con la que vivía. Y otra segunda persona llegó y decía: no, es que vengo de donde la gente es más increíble. Ambos tenían una percepción distinta de las personas. Y no era que la gente fuera así en realidad. Este anciano sabio que estaba a la entrada del pueblo sabía este principio: que la manera como nos vemos a nosotros mismos va a determinar cómo vemos a los demás. Entonces esta persona gruñona, enojada, que ni se soportaba a sí mismo, veía a todos los demás de la misma manera. Y lo que iba a encontrar en un pueblo nuevo era lo mismo. Pero una persona que aprendió a ser amable y amar a la gente, respetarla y ver lo mejor de la gente, le mostraba que este hombre veía lo mejor de sí y por lo tanto iba a ver lo mejor de la gente donde quiera que fuera. Muchas veces así andamos, y andamos en los trabajos buscando otro trabajo porque ya no soportamos a la gente del otro trabajo, y resulta que el jefe del nuevo trabajo está peor. Pero ¿qué es lo que sucede? En realidad el problema no es el jefe. Es la manera como nos vemos nosotros mismos la que determina cómo vamos a ver a las demás personas. Si aprendemos a ver lo mejor de las personas, vamos a ver siempre, donde quiera que vayamos, nosotros vamos a tener el privilegio de encontrar lo mejor de las personas donde quiera que vayamos. Pero eso es porque aprendimos a ver lo mejor de nosotros primero y a trabajar con nuestro interior.
No solamente ver lo mejor en nosotros. Obviamente también cuando nos vemos a nosotros mismos también vemos lo peor. Pero cuando veamos lo peor hay que empezar a trabajar con ello. Y cuando tú empiezas a trabajar contigo mismo, esto te ayuda a entender a las otras personas. Y si tú dices, es que sabes que yo soy un hijo de Dios, he sido perdonado, he sido transformado. Esta persona necesita conocer a Dios también, porque esta persona necesita ser perdonado, transformado. Y uno ve con misericordia a la gente, uno ve con amor a la gente. Entonces, dice aquí, si no le gusta la gente, eso dice más sobre quién es usted que sobre los demás. Cuando tú escuchas una persona que se queja continuamente de la gente, habla más de esa misma persona que de los que él está hablando. ¿Sí me explico? ¿Sí? Entonces, si yo estoy hable y hable mal de mi familia, eso me deja ver que yo soy el problema, en realidad no es mi familia. Que yo soy el problema, no la gente de mi trabajo. Que yo soy el problema, no la gente de la iglesia. Cuando yo veo mal a la gente y no me gusta, nada más estoy dejando ver que el problema soy yo en realidad. Si se cambia a sí mismo y se convierte en la clase de persona que desea ser, empezará a ver a los demás de una manera totalmente nueva. Y eso cambiará su forma de interactuar con todas las relaciones de su vida. Pero ¿cuál es la clave? Cambiarse a uno mismo. Y eso viene con la ayuda de Dios. Él nos transforma. Acabamos de leer los versos de la introducción, cómo Dios nos quiere transformar. Por medio de su Espíritu Santo nos transforma. Él nos va a ir cambiando. Y tenemos que poner de nuestra parte. Tenemos que dejar que el Espíritu entre y nos revele todas aquellas cosas que necesitan ser cambiadas y transformadas. Mira, voy a leer un proverbio, es el Proverbio 14:4. Proverbios 14:4 dice así: sin bueyes un establo se mantiene limpio, pero se necesita un buey fuerte para una gran cosecha. Lo repito, sin bueyes un establo se mantiene limpio, pero se necesita un buey fuerte para una gran cosecha. ¿Qué significa? A veces no nos queremos relacionar con nadie porque se nos hace una persona difícil. No queremos ayudar a nadie porque creemos que no lo merece. No queremos ir a la casa de papá o de mamá porque nos van a regañar o porque nos van a decir cierta cosa. Pero vamos a entender con la vida que las relaciones con las personas son necesarias para poder desarrollar el potencial en nosotros. Lo repito ahora después de que expliqué. Sin bueyes un establo se mantiene limpio. Sí, pues uno se puede encerrar en su casa y nadie me dice nada y yo aquí vivo tranquilo. Pero fíjate, yo he conocido muchas personas así, que no quieren deberle nada a nadie ni que nadie les deba nada. Pero estas personas casi están irritadas todos los días de su vida, porque como según ellos no le deben nada a nadie, y en el momento que una persona falla, se decepcionan. Pero déjame decirte una noticia: todas las personas fallamos y todos los días. Entonces es lógico que una persona que espera perfección de los demás, todos los días va a estar irritado, todos los días va a estar enojado, sin disfrutar la vida. Entonces dice, se necesita un buey fuerte para una gran cosecha. Ni modo, ¿verdad? Hay que agarrar a esa persona que sí, como nos va a ensuciar, como dice aquí, nos va a ensuciar el establo, lo va a llenar todo, ¿verdad?, de estiércol, y nos va a hacer un batidero, y va a haber, pero es necesario desarrollar relaciones, es necesario aprender
a desarrollarnos con otros, a tener armonía, a tener paz con las personas, a desarrollar amistades, a saber en qué etapa de vida estamos para poder desarrollar personas en esa etapa de vida, esas relaciones. Porque si no lo hacemos, no vamos a experimentar nuestro máximo potencial. Leímos en la introducción que Dios quiere que seamos desarrollados y transformados para toda buena obra. Y el propósito de Dios es que seamos transformados para dar fruto. Porque ese es nuestro propósito, que demos fruto para bendecir a otros. Si no damos fruto, entonces no estamos cumpliendo nuestro propósito. Y corremos el riesgo de ser cortados. Por eso tenemos que buscar dar fruto. Y cuando yo busco dar fruto, dice la Biblia que Jesús es la vid y el Padre es el encargado de toda la cosecha ahí de la siembra. Y dice que viene el Padre y empieza a cortar las ramitas que están, a podar a los que dan fruto, los poda, los que dan fruto. Eso es que el Padre viene y nos va a someter a procesos de transformación para que nosotros demos más fruto, todavía más fruto. Entonces es necesario las relaciones con las personas. Es muy necesario. Muy bien. Tú eres la lente o tú eres el lente. Así que si tú quieres ver a la gente a través de un lente clarito y bonito, tú necesitas ponerte clarito y bonito. Porque tú eres el lente, yo soy el lente. Yo voy a ver a las personas, la manera como veo a las personas está determinada por cómo me veo a mí mismo. Así que yo soy el lente. Hay 5 elementos que determinan quiénes somos y los voy a poner aquí en una lista. Traemos herencia, la genética. Sí, la genética, heredamos lo que llamamos nosotros temperamento. Heredamos muchas cosas, pero el temperamento es fundamental saber que viene de nuestros antepasados. Y es como un caballo bronco. Hay que aprender a domar el temperamento. ¿Sí? La imagen personal, o sea, ¿cuál es nuestra identidad? ¿Quiénes somos? ¿Quiénes somos en Cristo? ¿Qué bendiciones, qué cosas tenemos por ser hijos de Dios? Las experiencias de la vida también determinan quiénes somos y cómo hemos enfrentado esas experiencias. Y las amistades, desde luego, también determinan quiénes somos. No podemos tener un amigo con el que nos juntamos todos los días y le contamos todos que sabemos que trae un camino completamente torcido y nosotros queriendo crecer. Eso no se puede. Eso no es real. Es un sueño que no tiene ningún fundamento. Si yo estoy teniendo un amigo y que ese amigo está haciendo cosas indebidas, yo voy a terminar haciendo cosas indebidas también. Está mintiendo, está engañando a su esposa, está haciendo cosas que no debe de hacer, yo voy a terminar haciendo lo mismo. Porque las amistades también determinan quién soy. Y cuando yo me junto con una persona y empiezo a hacer así, voy a empezar a creer que todos los demás hacen lo mismo que yo. Por eso la manera como yo me veo a mí mismo determina cómo veo a los demás. ¿Ok? Muy bien, muy bien. Entonces, dice Lucas 11:34, los ojos de una persona son como una lámpara que alumbra su cuerpo. Por eso, si miran con ojos sinceros y amables, la luz entrará en su vida. Pero si sus ojos son envidiosos y orgullosos, vivirán en completa oscuridad. La manera como vemos a las personas, como nos vemos a nosotros mismos, determina cómo vemos a los demás. Necesitamos aprender a relacionarnos con la gente. Y, como dije, hay distintos tipos de personas. Y los vamos a estar aprendiendo en las próximas semanas. No podemos asumir que nos vamos a relacionar con todos igual, o que a todo mundo le vamos a caer bien. No es cierto. Vamos a tener incluso gente que va a ser adversario, que nos van a perseguir por lo que representamos en Dios, porque hemos decidido tomar los valores de Cristo. A mucha gente no le va a gustar, no le va a parecer, incluso gente en la misma familia.
pero aún así buscamos la paz, soltamos perdón y misericordia, porque tal vez en unos años esa persona sea salvada, y a quien va a recurrir va a ser a quien en su pasado le tuvo misericordia y perdón, y va a venir todo arrepentido y te va a decir: perdóname, no sabía yo que yo estaba tan equivocado. Tenemos que aprender a relacionarnos con la gente. Si queremos pagar mal por mal, como dice aquí que no hagamos, vamos a cerrar la puerta a alguien que se puede salvar en muchos años después, en años después. Si tú dices: no, pues no te perdono, nunca te me vuelvas a acercar, o esa persona ya no la quiero ver nunca en mi vida. No, o sea, está bien, o sea, yo sé que hay momentos muy difíciles y que uno no quiere ver a la gente, pero en Cristo tenemos que aprender a soltar misericordia, perdón. En Cristo tenemos que aprender a desarrollar amistades, a cultivar amistades. En Cristo tenemos que aprender a que primero arreglamos las cosas en nuestro interior para que el lente esté limpio, libre de manchas, y podamos ver claramente a las personas con una lámpara, como dice aquí, ojos sinceros y amables. La luz entrará en su vida, pero si sus ojos son envidiosos y orgullosos, vivirán en completa oscuridad. Si los vemos. ¿Y de dónde sale la luz? ¿De dónde sale la oscuridad? Jesús dijo: de la abundancia del corazón. Por eso tenemos que arreglar nuestro interior para aprender a relacionarnos. Lo vamos a ver las próximas semanas. Así que vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios por este tiempo. Cierra tus ojos ahí en tu lugar. Hoy la palabra ha estado hablándonos. Ahora vamos a dejar que el Espíritu haga su parte. Señor, muchas gracias por esta palabra. Hoy queremos reflexionar, meditar, Señor, sobre cómo nos estamos relacionando, cómo vemos a la gente, porque eso lo único que dice cómo los vemos, habla de nosotros. A veces vemos a la gente y decimos: ese se merece que le vaya mal, y eso habla mal de nosotros, que somos duros, que juzgamos. Pero si somos misericordiosos, eso va a hablar bien de nosotros. Quiere decir que tú estás haciendo tu obra en nuestro interior. Señor, por eso hoy recurrimos a ti. Que tu Espíritu entre a nuestro corazón, nuestra mente, y nos muestre cualquier envidia, orgullo, vanidad, pecado, iniquidad, cualquier cosa que haya en nosotros. Entendemos que hay gente difícil, entendemos que hay adversarios que no nos quieren. Danos la sabiduría a través de tu palabra de cómo tratar a estas personas. Danos la sabiduría, Señor. Te agradecemos mucho, mucho por estas palabras, Señor, y que estemos dispuestos a llevar buenas relaciones con las personas, buenas amistades, a procurar la paz, a buscar la armonía en la familia, en el trabajo, hacer lo posible, como dice tu palabra, y lo que no se pueda, ponerlo en tus manos. También entendemos que hay cosas que no se pueden, pero las ponemos en tus manos porque para ti no hay nada imposible. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén.